que dice, no me importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Aunque nos hemos visto el viernes, aunque nos hemos visto el sábado todo el día y hoy domingo nos volvemos a ver, nos seguimos saludando con este canto. Todos. No me importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será. Amén, qué bonito. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús, pero vamos a cantarlo con alegría de verdad. Como dice un pastor por ahí que conocemos, tenemos que estar y vivir en el gozo. Entonces lo cantamos con alegría. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz está en aquel que ya conoce a Jesús. Un sentimiento más precioso que viene de nuestro Señor es el amor de quien conoce a Jesús. Los chicos conmigo y las chicas, la alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. Los chicos aquí, la verdadera paz está en aquel que ya conoce a Jesús. Un sentimiento más precioso que viene de nuestro Señor es el amor de quien conoce a Jesús. Amén. Somos buenos alumnos, Qué hermoso es decirle al Señor, quédate, Señor. ¿Dónde? En nuestro corazón. En nuestro corazón. Vamos a cantar este hermoso coro. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con todo el corazón. Esto hace mucho tiempo que no lo cantaba y me ha gustado, así que vamos a cantarlo otra vez. Quédate, Señor. Con alegría. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con todo el corazón. Amén. Alabemos ahora al Señor con el coro Mi pensamiento eres tú, Señor. Todos. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. ¿Por qué?
me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Toda mi vida eres tú, Señor, toda mi vida la eres tú, Señor, toda mi vida la eres tú, Señor, toda mi vida eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Amén. Ahora invito a toda la congregación a que se coloquen en pie para cantar nuestro himno lema. El mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. El mundo aún tiene muchas bellezas que alegran la vida y nos hacen soñar. Lugares sin par de la naturaleza, donde cualquier persona quisiera estar. Pero de todos los lugares, el más hermoso y el mejor es donde busco en oración a mi tierno Salvador. Soñamos con casas que sean hermosas, tal vez en la playa con vista hacia el mar, pero las cosas no tienen sentido si Cristo no está en primer lugar. Sentir la paz de Dios, su poder y amor profundo, me sentiré muy feliz.
mi Salvador. Amén. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias Señor por el privilegio y el honor de poder estar aquí compartiendo tu palabra. Gracias porque nos indicas el camino claramente y nos enseñas que el mejor lugar del mundo es a los pies de Cristo Jesús. Por eso estamos aquí, Señor, porque queremos entender ese camino y aplicarlo a nuestra vida con la ayuda de tu Espíritu Santo. Bendícenos y ayúdanos a entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos, otra vez una alegría poder estar aquí con ustedes. Así que seguimos en la dinámica, ¿no? De cómo estar revestidos por Jesús. Un vestido que es multifacético, tiene tantas aristas que yo creo que lo vamos a estar estudiando por la eternidad. Y hoy, ¿se acuerdan el tema de hoy que ayer lo anunció el pastor Sergio? Vestiduras de perdón. Eso vamos a hablar hoy. Porque el perdón está relacionado con la salvación, ¿no? Y sentirse salvo no es otra cosa que sentirse perdonado. Y hay muchos teólogos que insisten en la idea de que tú tienes que sentirte salvo, ¿no? A lo largo de los siglos se ha enfatizado muchas veces de que tenemos que sentirnos salvos. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Yo estoy de acuerdo con otra afirmación, que es nosotros tenemos que conocer qué tenemos que hacer o dónde tenemos que ir para estar salvos, ¿no? ¿De qué forma poder apropiarnos de la salvación que Cristo nos ofrece? Y entonces reconocer si nosotros estamos en buen camino. Y ahí sí. No sé si alguna vez les pasó a ustedes en algún lugar en la iglesia que siempre, nunca falta algún pastor o algún maestro de escuela sabática que dice, a ver, levanten la mano, ¿cuántos de los que están acá se sienten salvos? No lo voy a preguntar yo, es un ejemplo, quédense tranquilos. Pero ¿verdad que alguna vez les habrá pasado o no? Y curiosamente, cada vez que alguien hace esa pregunta, yo miro, siempre pasa que no todos levantan la mano. Es verdad que algunos la levantan, pero muchos no. Y yo no sé en vuestro corazón ahora o en vuestra mente, si yo hiciera esa pregunta, ¿quién levantaría la mano? Algunos no lo hacen por humildad, ¿no? Porque, bueno, no quieren ser presuntuosos, a lo mejor. Otros no lo hacen a lo mejor por timidez. Pero también es verdad que hay gente que no levanta la mano porque verdaderamente no tiene la certeza de la salvación. Y qué lindo sería vivir con la certeza de que yo hoy soy salvo. Sería lindo, ¿verdad que sí? A mí me pasó. Yo un día estaba en una escuela sabática, me acuerdo, en la iglesia de Granada, había venido un pastor de visita, dio la escuela sabática, y yo era el anciano de iglesia, hacía muchos años. Y él pregunta en la clase de escuela sabática, ¿cuántos de los que están acá se sienten salvos? Algunos levantaron la mano, otros no, y yo no la levanté. Bueno, pasó desapercibido, tampoco nadie le dio mucha importancia, pero yo sí le di mucha importancia. Cuando yo volví a casa, yo no había levantado la mano porque yo no me sentía salvo. Y yo digo, no puede ser que yo siendo adventista de cuna, viniendo a la iglesia, siendo anciano, yo no tenga la seguridad de la salvación. Y orando a Dios digo, Señor, esto tiene que cambiar. Así que yo digo, ¿qué tengo que cambiar en mi vida para sentirme salvo? Entonces empecé a hacer una lista. Tengo que jugar más con mis hijos, dedicarle más tiempo a mis hijos. Tengo que tratar mejor a mi esposa. Tengo que mejorar mi alimentación. Tengo que mejorar, intimar más con Dios en mi culto personal.
Y empecé a hacer la lista. Cuando ya llevaba 128 líneas, me empecé a desanimar, dijo. Y entonces digo, yo esta lista no la voy a llevar a cero nunca. Encima, porque cuando tú corriges algo en tu vida, enseguida aparece otra cosa nueva que te empieza a molestar. Y ahí me di cuenta que yo estaba mal encaminado, porque para sentirte salvo, tú no tienes que mirarte a ti mismo, sino que tienes que mirar la cruz de Cristo. No hay otra forma que mirando a la cruz de Cristo donde nosotros podemos sentirnos salvos, porque ahí nos sentimos perdonados. ¿Qué es no sentirse salvo, sino sentirse perdonado? Ahora, en la cruz, el tratamiento que Dios le dio al perdón de nuestros pecados no tiene nada que ver, hermanos, con la forma que nosotros tenemos para perdonar. Dios tiene ciertos atributos que comparte con sus criaturas. Ayer dimos un ejemplo. Él es santo y nos hace a nosotros, a sus criaturas, santas. Pero la santidad de Dios es completamente diferente a la nuestra. Nosotros somos santos mientras estamos en comunión con Él. Él es santo por naturaleza. Él no puede actuar de ninguna otra manera. Por ejemplo, Él es creador y nos hace a nosotros, nos da el don de poder crear. No solamente una escultura, un cuadro, sino hasta vida humana podemos engendrar. Pero claro, Él crea diferente, ¿verdad que sí? Él crea de la nada y con su propia voz. Nada que ver. Con el perdón pasa lo mismo. Él nos da el don y el privilegio de poder perdonar. Pero la forma que Dios tiene de perdonar no tiene nada que ver con la nuestra. ¿Y en qué se diferencia la forma en que Dios perdona con la nuestra? En muchas maneras. Por ejemplo, cuando nosotros perdonamos, no necesariamente restauramos la relación. Dios sí. Nosotros no. Imagínate una mujer que a lo mejor el marido la abandona, la deja sola con sus hijos y ella siente rencor por ese hombre que la abandonó. Conoce a Cristo y con el tiempo ella entiende que lo tiene que perdonar. Y un día en oración, ante Dios, decide perdonar a su ex marido. Pregunto, ¿se va a restaurar la relación por ese perdón? No. Pero Dios restaura. Cuando Dios perdona, quita la culpa. Nosotros no. Que nosotros perdonemos a alguien o que alguien nos perdone a nosotros no quiere decir necesariamente que nos quite la culpa, ¿verdad que sí? Pero Dios quita la culpa. El perdón de Dios con el nuestro también se diferencia en que nuestro perdón nos sale barato y a Dios le salió carísimo. Si yo, por ejemplo, te robo el bolso y tú me perdonas, ¿cuánto te costó ese perdón? Tu bolso, ¿no? Si tú me insultas y yo decido perdonarte, ¿cuánto me costó el perdón? Mi orgullo. Pero con Dios no fue así. Dios para perdonar le costó la sangre de su Hijo. Entonces, para entender el perdón de Dios, que es algo que vamos a estar estudiando por la eternidad, quiero empezar por la etimología de la palabra perdón. A mí me encanta la etimología de las palabras porque hay mucha ciencia en la etimología de la palabra. Perdonar está formado por dos vocablos, el prefijo per y el verbo donar. Si yo te doy algo, no necesariamente quiere decir que te lo estoy regalando. Yo te puedo dar algo porque te lo debo, porque tú me lo pagaste, porque te lo prometí. Pero si yo te estoy donando algo, ¿ahí qué quiere decir? Una donación siempre es gratis, ¿sí o no? Y esa donación viene con el prefijo per. Y esto se duplica en muchos idiomas. El prefijo per lo que hace es darle un significado de mucha más fuerza a lo que viene después, ¿no? Si, por ejemplo, si yo digo que esto
que algo es durable, bueno, decimos, bueno, dura bastante. Pero si yo digo que es perdurable, ya tiene otra connotación, ¿verdad que sí? No es lo mismo decir que alguien me está siguiendo, que parece que me sigue hace poco, que si yo digo me está persiguiendo. Una connotación más fuerte, ¿no? En química, cuando los elementos químicos tienen 4 valencias, se le agrega el prefijo per a la máxima valencia, ¿no? Por ejemplo, hipomanganoso, manganoso, mangánico, permangánico. No se crean que sé mucho de química, es lo único que sé para el ejemplo que les estoy dando hoy. Así que perdonar, hermanos, no es una disculpa a medias, no es un perdonar, es una donación superlativa. No se puede perdonar a medias, es un perdón total. Ahora, el perdón que hizo Cristo en la cruz es muy complejo. Es un perdón que tiene un carácter judicial, porque la Biblia es un texto judicial. Ustedes saben que la Biblia está formado por Antiguo y Nuevo Testamento, que son contratos, pactos. ¿Hay un juicio en la Biblia o no? ¿O varios juicios? ¿Tenemos un juez? ¿Tenemos abogado? ¿Tenemos el fiscal acusador? Es un texto judicial. Las tablas de la ley es un documento epistográfico que está escrito de ambos lados, es un documento legal. Y de esa forma, el perdón de Dios es tan complejo que está descrito en la Biblia y explicado con 4 palabras de terminología jurídica. Son palabras de terminología legales. Y esas palabras son, presten atención, ustedes la conocen: propiciación, redención, remisión y expiación. ¿Les suena, verdad? ¿Vamos otra vez? La primera, propiciación, redención, remisión y expiación. Cada una de ellas muestra un carácter diferente del perdón de Dios. A lo largo de la historia, los teólogos trataron de indagar qué es lo que hizo Cristo en la cruz. Algunos decían, Cristo vino e hizo esto, otros decían, hizo esto. No, hizo aquello, pero la realidad es que en la cruz Cristo hizo muchas cosas. Y el trabajo que Él hizo en la cruz está relacionado con una justificación y una santificación. Acá voy a hacer un paréntesis muy cortito porque no es el tema, pero quiero enfatizar un punto. Lo que vamos a hablar hoy es lo que Cristo hizo en la cruz, con esas 4 terminologías jurídicas relacionadas con la justificación. Algo que Él hizo ajeno, externo a nosotros, que nosotros lo hacemos propio a través de la santificación. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe. La salvación no es por promesa. No sirve que yo diga, Señor, yo te prometo que yo acepto tu salvación. No, ni siquiera por juramento, hermanos. No sirve que yo diga, yo juro que acepto la salvación de Cristo. No alcanza. No es por juramento, es por fe. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me apropio de la justificación en la medida que soy santificado. No se puede separar la justificación de la santificación. Esto es muy importante. Algunos le dan más énfasis a la justificación, otros le van a dar más énfasis a la santificación, pero van juntos. Es decir, tú para ser justificado tienes que estar santificado. No es que primero te justifica para después santificarte. Cristo te justifica santificándote. ¿Se entiende? No se puede separar. Y en esta justificación, lo primero que vamos a ver es la palabra propiciación, hilasterión en griego, que significa aplacar la ira de Dios. Cristo hizo en la cruz, resolvió 4 problemas muy grandes: la distancia con Dios, el problema con Satanás, el problema con la ley y el problema con el pecado como enfermedad. Y entonces en esta primera, Él lo que hizo fue propiciación, aplacar la ira de Dios. ¿Por qué?
Porque Dios es santo y delante de Dios el pecado no puede existir. Dios no lo puede concebir. Se destruye delante de Dios el pecado. Entonces Él hace de puente, por eso Él es el sumo pontífice. Para que nosotros entendamos estos términos legales, vamos a poner un ejemplo. Y vamos a ir a lo largo de estas 4 palabras con este ejemplo. Vamos a suponer que un hombre borracho conducía un coche y saltándose un semáforo en rojo atropella a un niño pequeño y lo mata. Así que es atrapado por la policía, se pone preso y va a juicio. Cuando él va a ir a juicio se entera que el juez que le toca en el juicio es un hombre que había perdido a su hijo pequeñito porque un hombre borracho lo había atropellado en la ruta. Así que imagínense cómo se sentía el condenado. ¿Qué posibilidades tenía de salir ileso de ese juicio? Ese juez odiaba profundamente el crimen que él cometió. Así pasa con Dios y con el pecado. Entonces ese hombre va a juicio y el juez hace algo que sorprende a todos. El juez le pide a su propio hijo, que es abogado, que defienda al acusado. Vamos a leer un texto, acompáñenme. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos capítulo 3. Mientras ustedes lo buscan, quiero decirles, propiciación. ¿Se acuerdan cuando estaba orando el publicano y el fariseo? Que el fariseo decía, gracias Señor, porque yo soy fariseo y no soy como este publicano, que yo soy bueno, bonito y hago todo bien. Y no como este fariseo. ¿Y el fariseo cómo oró? Dijo, sin animarse a levantar la cabeza, cabizbajo, dijo, Señor, sé propicio a mi pecador. Hay versiones que traducen esto, Señor, ten misericordia de mí. O Señor, perdóname. No es que esté mal traducido, porque ser propicio, para que la gente lo entienda, es una forma de perdonar. Pero si tú no entiendes que el perdón tiene diferentes facetas, pierdes ahí un significado. Por eso es bueno leer la Biblia en diferentes versiones. Romanos capítulo 3 dice, versículo 25, por supuesto hablando de Cristo, ¿no? A quien Dios puso como propiciación. ¿Quién fue el que puso a Cristo como propiciación? Dios. Por medio de la fe en su sangre, cada una de estas 4 palabras que nosotros vamos a leer siempre es con derramamiento de sangre, sí o sí, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados humanos. Entonces, a medida que entendemos esto, empezamos a entender cosas que antes a lo mejor carecían de significado y ahora tienen más significado. Por ejemplo, ¿cómo se llama la tapa del arca en el santuario? El propiciatorio. Muy bien, ¿eh? Yo sé que ustedes están bien informados porque acá ustedes tienen la suerte de tener un pastor que les habla mucho del santuario. Que no pasa eso en todas las iglesias. Así que están bien informados. El propiciatorio. El 7º mueble del santuario. Porque es diferente al arca. El arca es de oro, de madera de acacia revestida en oro. Pero el propiciatorio es de oro puro macizo. Es una tapa que está relacionada con el perdón y ahí se manifiesta la Shekinah, la presencia de Dios. Vamos a la segunda palabra. ¿Cuál era la segunda palabra? ¿Se acuerdan? Redención, exactamente, redención. Ustedes saben el significado de redención, ¿verdad? Es fácil. Liberar pagando un precio. Apolútrosis en griego. Liberar pagando un precio. Para que nosotros podamos entender esto, vamos a seguir con el ejemplo. El hombre es juzgado en el juicio y por más que tuviera a su hijo, al hijo del juez como abogado, es culpable. El hombre iba borracho, saltó el semáforo rojo y atropelló al niño. Así que es condenado a muerte. Pero si antes el juez había hecho algo que sorprendió a todo el universo, ahora es el hijo que hace algo y sorprende a todo el universo. Y el abogado dice, yo voy a pagar la pena de la muerte por este reo.
Y el abogado va a la condena a muerte en lugar del acusado. Eso es pagar un alto precio. Algunos piensan equivocadamente que Jesús le pagó el rescate a Satanás. No, Jesús no le pagó un rescate a Satanás. ¿Por qué tendría que pagarle algo a Satanás? No. Jesús pagó la condena de la ley. A Satanás lo vence en batalla en la cruz, exponiéndolo. Lo vence ante el universo, pero no le paga un precio. Él paga la condena. Por eso cuando hay tantos versículos que dice que ya la ley no tiene poder sobre nosotros, no es como el mundo evangélico interpreta de que Cristo anuló la ley. No, Cristo anuló la condena de la ley, que son dos cosas diferentes. Es como decir que Cristo anuló la ley es tan ridículo como decir que como ahora nos protegió de la separación de Dios, Cristo anuló nuestra relación con Dios. No. O que como ahora nos libertó de Satanás, ya Satanás no tiene relación con nosotros. No, no tiene nada que ver. Cristo resolvió la condena de la ley. Entonces, vamos a leer otro versículo. Acompáñenme. Estamos en la palabra de redención. Vamos a leer Isaías 44. Isaías capítulo 44, versículo 22. Y entonces dice: he disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te he redimido. ¿Y saben lo que tuvo que hacer Cristo para redimirnos? Para redimirnos de la ley, Él tuvo que hacerse hacia lo más bajo. Él tuvo que hacerse condenado. Por eso en Gálatas 3 dice que Él se hizo maldito por nosotros. Porque así está escrito: maldito el que es colgado de un madero. Y uno dice, ¿por qué cuando Moisés levanta esa cruz de bronce con la serpiente de bronce, por qué la serpiente simbolizaría a Cristo en ese lugar cuando la serpiente desde el Génesis hasta el Apocalipsis siempre representa a Satanás? Porque Cristo se tuvo que hacer maldito por ti y por mí, para que pueda perdonarnos. Y nosotros todavía dudamos de si somos perdonados. Hace poco me encontré dando una de mis charlas con un hermano que quería hablar conmigo. Él estuvo en la guerra en Cuba. Y entonces él me dice, no consigo creer que Dios pueda perdonar todo lo que yo hice. Y ese hombre estaba luchando con el perdón. ¿Cuál era la tercera palabra? ¿Se acuerdan? Remisión. Remisión. En griego, áfesis. ¿Saben lo que significa remisión? Enviar lejos nuestros pecados. Porque claro, ahora el juez hizo el juicio, pero yo ya estoy libre de la condena porque el abogado sufrió la pena por mí. Pero ¿y la vergüenza, hermanos? La vergüenza de que todo el universo sepa lo que yo hice. ¿Ustedes alguna vez se pensaron qué pasará en el cielo cuando David se encuentre con Urías Eteo? Y se tengan que encontrar allí y él sepa que le robó a la esposa, lo mandó a matar. ¡Qué vergüenza toda la eternidad! Y yo voy caminando por la calle y todo el mundo sabe que yo iba borracho, pasé el semáforo en rojo y atropellé a un niño y lo maté. Pero Dios nos promete que Él va a sacar ese pecado tan lejos que nadie lo va a conocer, porque lo va a borrar del libro. Y entonces Él dice en Hechos capítulo 13, dice, les levantó por rey a David, varón conforme a mi corazón. Y en 1 Reyes 9:4 dice, anduvo con integridad de corazón. Y en 1 Crónica 28 dice, el corazón de Salomón no resultó completo para con Jehová su Dios
como el corazón de David su padre. ¿Cómo? Pero Señor, ¿tú no te acuerdas que David fue mentiroso, adúltero y asesino? ¿No te acuerdas? Y Dios dice, no, ya me he olvidado, porque yo he echado lejos su pecado. Y cada vez que en la Biblia aparece la palabra remisión, está relacionada con este contexto. En Hebreos 10, 17 y 18 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión, áfesis, de estos no hay más ofrenda del pecado. Y cuando David le pide perdón a Dios por lo que hizo, ¿sufrió las consecuencias igual o no? Claro que sí, las consecuencias se sufren, pero nunca más se vuelve a mencionar el pecado de David. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dice 3 veces, Jesús apacienta mis ovejas, me amas 3 veces? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Después de eso, nunca más en la Biblia se menciona la traición de Pedro, porque él hace remisión de pecados. Pero aún queda una cuarta faceta. ¿Cuál era? Expiación. La expiación está relacionada con el dibujo que yo tengo en esta semana de oración. ¿No se acuerdan que hay un dibujito abajo? Donde, ¿qué dibujo hay ahí en el cartelito que hemos puesto en pantalla? ¿Se acuerdan o no? Que está Cristo cubriendo a alguien, ¿no? Eso es lo que significa expiación, cubrir con un manto. Y está relacionado con el vestido de Cristo. Cristo te cubre con el manto. Y siguiendo con el ejemplo del que estábamos hablando, a pesar de que la gente ya no lo sabe, todavía yo tengo la culpa del pecado. ¿Cuántas personas encontramos que no pueden perdonarse? El sentimiento de culpa ha llevado a muchas personas al suicidio, ¿sí o no? Personas que han hecho algo terrible y se le recuerda, Satanás te lo recuerda y te lo recuerda. Pero Dios te promete que en el cielo te va a quitar la culpa, Él hace expiación, Él te cubre con su manto de justicia. Y de esa forma, Cristo nos justifica por completo. Y la vida que Él nos da de esta manera, en el cielo, es una vida limpia y pura. ¿No les parece maravilloso? El Espíritu Santo es el que nos da el equilibrio en todos los temas. Todas las doctrinas que hay tienen un exceso para un lado y un exceso para el otro. El único que nos puede dar el equilibrio es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son los extremos a este tema? Bueno, algunas personas están que no pueden recibir el perdón de Dios. No lo pueden entender, no lo pueden creer, no lo pueden asimilar. En otras palabras, Dios te quiere vestir ahora con un vestido de fe, pero tú no lo puedes recibir. Y por otro lado, ¿cuál sería el otro extremo? El otro extremo es, no importa cómo yo viva, no importa lo que yo haga, Cristo me justificó en la cruz. Cristo lo hizo todo en la cruz y entonces, salvo siempre salvo. Yo ya creo, ¿no? Pero creer no es tener fe, ¿no? El centro de todas las doctrinas, vieron que la teología tiene muchas doctrinas, ¿no? Pero el centro es la soteriología, es decir, el cómo somos salvos. Es el centro es lo más importante. Lo más importante es responder la pregunta que le hizo a Jesús el joven rico. Señor, ¿cómo somos salvos? De eso se trata. Para eso está la Biblia, para enseñarnos cómo ser salvos. A eso vino Cristo, a salvarnos.
Todo el resto de las doctrinas que están alrededor están para ayudarnos a entender cómo somos salvos. ¿Ok? Y entonces, Satanás hará todo lo posible para tergiversar la doctrina de cómo somos salvos. Nosotros tenemos que entender que Dios hizo algo maravilloso en la cruz. Nos justifica. Lo hizo Él solo. Pero después nosotros nos apropiamos de ese perdón y de esa justificación a través de la santificación, que Él lo hace con el Espíritu Santo. La justificación es externa a nosotros, donde Él lo paga con su sangre, con derramamiento de sangre. Dice, les voy a leer 2 textos más. Mateo 26, 28 dice, porque esta es mi sangre. Esto lo leemos muchas veces cuando tomamos la Santa Cena, ¿verdad? Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada por remisión de los pecados. Cada vez que hablemos de esas 4 palabras, siempre va a estar presente el derramamiento de sangre. Y en Hebreos 9:22 dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Por qué dice el texto casi todo? Porque hay cosas que se purificaban sin sangre con el agua, pero eran los que no tenían relación con el pecado. Por ejemplo, cuando una mujer estaba en el período, ¿no? O cuando tú tocabas a un muerto que tenías que enterrar y quedabas, era una purificación de agua. Pero la purificación de pecado siempre es con sangre, por la sangre de Cristo. Y entonces, en Isaías 63, Cristo dice, yo solo he pisado el lagar. Por eso en el cielo, Él es el único digno de abrir el libro, dice Apocalipsis. Y cuando Él estaba en la cruz dice, Señor, ¿por qué me has desamparado? Porque Él tenía que hacerlo solo. Pero la santificación, el proceso de santificación, actúa la Trinidad completa. Ya lo vamos a ver en los siguientes días, si ustedes pueden venir. Dios envía al Hijo y después Dios envía al Espíritu Santo a través del Hijo. Así es como lo enseña la Biblia. Y en toda la Trinidad está una salvación. ¿En qué consiste el proceso de santificación? Y si van a acordarse de algo que yo les dije hoy, yo quiero que se acuerden de esta frase que voy a decir ahora. El proceso de santificación incluye siempre, sí o sí, una transformación que el Espíritu Santo produce en nosotros. Transformación, hermanos. Tenemos que dejarnos ser transformados. Por naturaleza, todos los cristianos, sean adventistas, bautistas, presbiterianos, católicos, todos evitamos esa transformación y nos vamos por 2 caminos diferentes. El camino del ritualismo y el camino del legalismo. Siempre, cualquiera de esas 2 cosas es más fácil que dejarnos cambiar. Porque cambiar duele. Pero es el camino a la salvación. Es el camino a Cristo. El verdadero camino a Cristo es aquel donde tú te dejas cambiar. Es más fácil salvarse que perderse. ¿Sabéis por qué? Porque salvarse es dejar que el Espíritu Santo actúe. El perderse es resistirte todos los días al Espíritu Santo. Te tienes que resistir. El problema es que cuando te resistes, al poco tiempo, ya no cuesta resistirse. ¿No? Entonces, ya con esto termino. En el proceso de santificación donde le abrimos el paso al Espíritu Santo para que nos transforme, esa es la verdadera fe. Y ahí nos hacemos nuestra la justificación. ¿Se entiende o no? Es muy sencillo. Van de la mano. Lo que hizo Cristo en la cruz no tiene parangón y fue extraordinario. Y el tratamiento que Él le dio a nuestros pecados es una obra maestra, cuyo diseño es divino y vamos a estar estudiando por la eternidad. Que Dios nos bendiga.
doliente mi corazón, si ando en senda oscura de aflicción, me dará consolación. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. Hasta en mis días tristes y mis noches negras le importan al Señor. Le importará si estos pies tropiezan al caminar, si he caído en mal o en la tentación, me podrá así levantar. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. En mis días más tristes y noches más negras, me ama el Salvador. Le importará el día triste cuando diga adiós, y mi corazón lleno de aflicción clama en medio del dolor. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. En mis días más tristes y noches más negras, me abraza el Salvador. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. Hasta en mis días tristes y noches más negras, le importan al Señor. Le importan al Señor.